El Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, que usted conoce como FEDA, es de las instituciones primordiales en el desarrollo de las políticas sorpresa y de las visitas sorpresa del presidente de la República todos los fines de semana. En el seguimiento a esas visitas sorpresa, etcétera, etcétera. Nosotros pues tenemos como compromiso este canal del Estado, el canal 4 de RD. Uno de nuestros compromisos es precisamente acompañar al FEDA y a las instituciones encargadas de este tipo de trabajo y hacer que nos cuenten cómo es que se está llevando a cabo, qué es lo que ocurre con una de estas visitas sorpresas, para continuar esa conversación sobre este tema. Está con nosotros Eugenio Geraldino, quien es encargado de proyectos del FEDA, experto financiero, etcétera, que da seguimiento, acompañamiento incluso a todos estos proyectos. Nos ha traído unas estadísticas interesantísimas de las que debemos hablar en algún momento, pero yo quisiera, Eugenio, que comenzáramos esta conversación o que continuáramos la que tuvimos hace un tiempo ya, pero viendo ahora cuáles son las perspectivas del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, el FEDA, ¿no?, en el próximo cuatrenio que acaba de comenzar, los 4 años venideros del presidente Danilo Medina en materia de visitas sorpresa, en materia de proyectos de desarrollo agropecuario. ¿Qué es lo que nos espera? Así, a ojo de buen cubero, porque nadie puede adivinar el futuro y porque muchos de estas son iniciativas incluso que están todavía en ciernes, que no están concretadas. Pero, ¿cuál es la perspectiva del FEDA para los próximos 4 años? Y un poco, ¿cuál ha sido también? ¿Qué es lo que ha pasado? A la luz de este cuadro que tú nos traes y que nosotros vamos a ver ahora mismo en detalle. ¿Qué nos espera en materia de visitas sorpresa y de proyectos que tiene a cargo el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario? Bueno, primero que nada, muy buenos días y gracias por tenernos nuevamente por acá. El presidente en su discurso del 16 de agosto ya nos dijo que él va a ampliar lo que son las visitas sorpresas y nombró estos 4 años como el cuatrenio del agua. Los que siguen la prensa y han visto las últimas visitas del presidente, hemos visto que en los últimos domingos las visitas se han concentrado en zonas montañosas y zonas que estaban actualmente deforestadas y abatidas, iniciando proyectos de deforestación, pero no una reforestación con maderables o la típica reforestación que hace que el campesino no se sienta identificado, sino es una reforestación productiva, con café, con aguacate, con mangos y también con el maderable para la sombra alrededor. Pero, ¿qué se logra con esto? Que el campesino sí ya proteja lo que es esta reforestación que estamos haciendo, protege el bosque, porque de ahí van a vivir. Entonces estamos empoderando al campesino, dándole también incentivos económicos por cuidar las matas en el periodo en que hasta que empiecen a ser productivas, y luego nadie va a talar de lo que le está dando comida. Entonces esa va a ser la línea por los próximos 4 años. Bien, y además de proteger lo que se siembre, hay que proteger lo que ha sembrado la naturaleza en millones de años, que la naturaleza también había hecho una forestación formidable que nosotros nos encargamos de ir acabándola, ¿no? Ahora nosotros tenemos que proteger lo que nos queda de los montes, ¿no? Y bueno, pues donde ha habido cultivos de café, etcétera, hay que recuperar todos esos cultivos, claro que sí, que estuvieron abandonados por muchos años, muchos de esos cultivos, bueno, porque la gente no podía, no disponía de los recursos para reponer por sí mismo las plantaciones, que es una inversión alta, dicho sea de paso, y como tú dices, que toma tiempo volver a producir. Entonces, hay que convertir al campesino nuestro en un guardián de los bosques, y bueno, ya el FEDA tendrá mucho que aportar en esto, ¿no? Que
se ha propuesto el presidente de la República Dominicana. Tenemos aquí una suerte de evaluación. Resumen de financiamiento del FEDA al 30 de mayo del 2016. Eso es de este año. Me gustaría que lo tengamos ahí, este cuadro, porque es un cuadrito bastante interesante. Me gustaría que lo tengamos. 298 proyectos, ¿verdad? Eso es, ahí lo tenemos. 200, no se ve muy bien, pero ahí está. 298 proyectos son la cantidad de proyectos que hasta ahora, con los que hasta ahora está lidiando el FEDA, ¿no? O sea, se les da seguimiento a esto. Háblanos un poco de esos proyectos, que tienen, por lo que veo aquí, un monto financiado de 3.306.228.678 pesos. Ahí está al peso, la inversión. Y háblanos, Eugenio. Bueno, dentro de esos 298 proyectos hay 51.313 beneficiarios directos y cerca de 64.000 empleos directos generados, lo cual si en 4 años generamos 400.000 empleos como economía y solamente 51.000 salieron del FEDA, de las visitas sorpresa, nos da una luz de que es una política que sí está funcionando. Es una política que el presidente va al campo por primera vez, escucha los problemas de primera mano y está generando empleos y sobre todo empleos que le salen baratos a la economía, económicos. El estudio del PNUD de hace unos meses demostró que mientras a la economía le costó 3.6 millones generar un empleo, a través de las visitas sorpresa le estaba costando 55.000 pesos generar cada empleo. Lo que estamos hablando de un dato totalmente significativo que dice que hacia ahí es que debemos orientar nuestra política, ahí podemos seguir ampliando los recursos que estamos invirtiendo porque está dando resultados. Por eso es que vamos a ampliarlo en los próximos 4 años. Bueno, insistir en ese dato, porque lo está diciendo no el gobierno dominicano, lo está diciendo el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, que crear un empleo está costando 3 millones y pico de pesos. Eso sería en el sector privado, iniciativas privadas. Cuesta más de 3 millones de pesos crear un empleo. Crear un empleo mediante el recurso de las visitas sorpresa está costando ¿cuántos? 55.000 pesos. 55.000 pesos. De manera que esos son como 6 veces los 3 millones aquellos, ¿no? Es decir, que con los 3 millones, con que se crea un empleo en el sector privado, más de 3 millones de pesos, crearíamos ¿cuántos? 35 empleos. 30 y tantos empleos. Así que vale la pena que continuemos con las visitas sorpresa. Vale la pena que continuemos desarrollando todos estos proyectos. Monto financiado, monto desembolsado, dice aquí, 2.747.190.627, o sea que por desembolsar quedan 559 millones. Correcto. 38.050. La explicación de esto es porque los proyectos se van haciendo por etapas. Por ejemplo, si vamos a financiar una empacadora, empezamos dando la partida para la construcción y luego para el capital de trabajo. Si vamos a construir una granja de conejos, primero damos el monto para construir la infraestructura y cuando se termina de construir, entonces, y así sucesivamente. Porque la mayoría de estas asociaciones y cooperativas que financiamos no estaban acostumbrados a manejar tantos recursos, por lo que entonces nosotros tenemos un control sobre eso, lo vamos desembolsando por partida, que siguen a una liquidación. Es decir, si le desembolsamos de 10 millones, 2 millones, me tienen que liquidar, decirme en qué lo gastamos, con una auditoría, y luego entonces lo están haciendo correctamente, le seguimos desembolsando. Es una manera de también cuidar los recursos del pueblo, porque no queremos que esto sea una iniciativa populista, le dimos el dinero, pero no se creó el resultado que queríamos, no. La forma de garantizar ese resultado es esa, que son con liquidaciones por partida, aparte de que en la cuenta donde ellos depositan los financiamientos hay una firma de nosotros, de un coordinador regional de nosotros, que firma con ellos los desembolsos, de manera que el dinero se use en lo que está contemplado en los planes de inversiones de los estudios de factibilidad que se hacen previamente.
Y es bueno advertir, Eugenio, que hay una articulación entre el FEDA, el Fondo del Desarrollo Agropecuario, y ¿quién? ¿Banco Agrícola, Banco de Reserva? ¿Cuál de los dos bancos? Utilizamos el Banco Agrícola por diferentes razones. Una, porque se identifica más con lo que es la política agrícola de la visita sorpresa. Otra, porque ya conoce a los productores. La mayoría eran de esos productores que financiamos de forma individual, ya eran clientes del banco. Y otra razón es que la tasa que le paga por el dinero en la cuenta del banco es más alta, es un 4%. Por diferentes razones utilizamos el Banco Agrícola, aparte de que tenemos un acuerdo que el banco es quien se encarga de cobrar esos financiamientos. El cobro de los financiamientos que estamos otorgando a través del FEDA es responsabilidad del banco, por lo que tiene mucho más control el banco a la hora de cobrar si ellos son los que están manejando también el dinero en la cuenta. Y el FEDA se ahorra tener que contratar personal para eso, porque habría que prácticamente crear otro banco. Correcto. Y eso pues no tiene sentido. De manera que esto permite que la población, que el pueblo dominicano comprenda, ¿no?, que el FEDA particularmente no maneja dinero directamente, sino que el fondo que maneja el FEDA está en el Banco Agrícola, fundamentalmente. En cierto modo sería esto, ¿no? Bueno, como es el proceso, el dinero viene directamente de la presidencia, es un dinero que del presupuesto el presidente lo ha invertido para esto. Llega a la cuenta del FEDA, de presupuestaria, ahí nosotros entonces hacemos los desembolsos a las asociaciones y que se depositan en una cuenta de la asociación mancomunada con una persona de nosotros para la ejecución del proyecto. Entonces ya lo que son los beneficios por venta de ese proyecto van a esa misma cuenta, de manera que uno tenga control de que lo que están vendiendo está entrando a la cuenta, y entonces ahí controlamos nosotros porque tenemos una firma y le decimos, no, tú tienes que pagar esta cuota y te vas a repartir la parte que son de dividendos. De una manera de que no hagan lo que ha pasado muchas veces, de que vendí 100, me gasté los 100 y no pagué el financiamiento. Es una forma de tener control porque estamos muy identificados con recuperar estos valores que hemos prestado para demostrar que sí son buena paga los campesinos. Claro. ¿Y se están recuperando los valores? Correcto. ¿Hay un monitoreo de esa recuperación? ¿Y cuál es la recuperación? La última tasa de morosidad andaba por el 9%, que tenemos que resaltar que se vio muy afectada por el periodo de sequía que tuvimos ya hace año y medio, 2 años, que ahí tuvimos que ser muy flexibles con muchas de las asociaciones porque fue un problema general que afectó a muchos, tuvimos que darle extensiones de plazo y eso. Pero ya se ha ido recuperando y cada día el monto que cobramos mensualmente es mucho mayor. Y ese mismo dinero lo estamos prestando para adelante para seguir ayudando a nuevas personas. Sí, porque lo que se cobra, lo que va es al fondo, a una cartera del fondo para continuar prestando, para continuar prestando a las instituciones. Hasta ahora, bueno, aquí habla de beneficiarios directos, 51.313 beneficiarios directos. ¿Quiénes son los beneficiarios directos? Cuando hablamos de esto, para que la gente lo comprenda, ¿no? ¿Qué es un beneficiario directo? Y un indirecto, porque entonces aquí dice que los beneficiarios indirectos son 4 veces los indirectos. Los directos son 51.303, pero los indirectos son 205.252. Óigase bien, ¿no? 4 veces los directos. Vamos a explicar un poquito esto de beneficiarios directos e indirectos de todos estos proyectos. Creo que la forma más simple para explicarlo es con un ejemplo. Vamos a poner un proyecto de chinola, que son una asociación que tiene 85 miembros. A esos 85 miembros le financiamos 10 tareas a cada uno para producir chinola. Esos 85 que son miembros de la asociación, que cada uno tiene 10 tareas sembradas que va a producir, esos son los beneficiarios directos. Son personas que están recibiendo el apoyo directamente y que están teniendo beneficio directo por el financiamiento. Esa es la definición del beneficiario directo. El indirecto podría venir siendo la esposa y los hijos de ese mismo beneficiario, que muchas veces trabajan para él en la misma tierra. Muchas veces son familiares, son minifundios. Otras veces no, pero sí se están beneficiando porque ese hogar está recibiendo un beneficio que no recibía.
Entonces, el cálculo usualmente es de 5 por persona. Nosotros usamos 4 para ser más conservadores de lo que son los beneficiarios indirectos, porque queremos que las estadísticas sean lo más reales posible. Pero también es beneficiario indirecto el empleo, que la persona que viene a trabajar en la plantación, no solamente la familia, sino él necesita a alguien que vaya a repasar, que vaya a hacer otro tipo de labores. Esos empleos no los estamos contando ni en los beneficiarios ni en los beneficiarios indirectos, no, sino que lo estamos contando en la otra parte que está abajo, que dice empleos directos y empleos indirectos generados. Bien. Si usted se fija, hay 64,000 y tantos empleos directos generados. Eso van a ser entonces las 2 personas o 3 que él tuvo que contratar para ayudar a cosechar o a limpiar su 10 tareas de chinola. Dentro del mismo ejemplo esos son los empleos indirectos. Los directos. O directos, sí, que son 64,374. Mira, es bueno dejar claro, porque realmente hasta yo me confundía con esto. Beneficiarios directos son la persona que recibe el financiamiento y su familia son beneficiarios directos. Correcto. Serían. Entonces, aquí vienen los beneficiarios indirectos, 255,000, y vienen los empleos directos e indirectos. Empleos directos producidos por estos 298 proyectos, 64,374 empleos directos. Indirectos, 147,944 empleos indirectos, o sea, casi el doble, ¿no?, de los 64,000 aquellos. Entonces, empleo directo e indirecto. Ahora sí tú puedes entrar en eso. Exacto. Los empleos directos, ¿cuáles serían? Dentro del mismo ejemplo de la chinola, vamos a irlo desmenuzando. El beneficiario directo es quien recibe, el dueño de las 10 tareas. Los indirectos serían los familiares de ese beneficiario. Los empleos directos serían las 2 o 3 personas que él tuvo que buscar para ayudar a limpiar las 10 tareas, para cosechar. Y los empleos indirectos serían la que le vendía la comida a esos obreros, los nuevos empleos que se generaron en el mercado porque desarrollamos una nueva producción de chinola intensiva en el país. Entonces hay nuevos empleos en el mercado para vender eso, hay nuevos intermediarios que tienen empleados para ir a buscar esa chinola para venderla. Hay nuevas agroindustrias con nuevos empleados para procesar esa chinola. Entonces se genera lo que es ya la parte indirecta, que es muy difícil de contabilizar, es un cálculo muy subjetivo. Nosotros tratamos de hacerlo lo más real posible, podrían ser muchos más, pero lo tratamos siempre de hacer bien conservador. Dime una cosa, Eugenio. Vas a recordar que estamos hablando con Eugenio Geraldino, que es encargado del proyecto del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, la institución encargada de darle, digo la institución, porque aunque otras intervienen, como el Ministerio de Agricultura de alguna manera, el Fondo, el Banco Agrícola de otra manera, pero realmente quien está encargado de darle seguimiento, de acompañar a todos estos proyectos, es el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, el FEDA, ¿no? Hay un desglose de toda esta toda esta data, como se dice ahora, todos estos datos, ¿no?, que aportan 4 años de visita sorpresa. Yo me pregunto si ustedes tienen en carpeta, en agenda, llevar a cabo un estudio bien profundo junto con la ONE, por ejemplo, la Oficina Nacional de Estadística o alguna otra institución, sobre el impacto de todo esto en tantas cosas que se pueden medir aquí, como acaba de hacer la Fundación Reservas del país. No sé si estás enterado, que acaba de hacer un estudio con la Oficina Nacional de Estadística sobre el impacto precisamente de los programas de crédito que llevan a cabo la Fundación Reserva del país con organizaciones sin fines de lucro, como las cooperativas y las asociaciones. Han hecho un estudio formidable que tiene informaciones, impactantes sobre el impacto de todos estos programas. ¿Tiene el FEDA en carpeta llevar a cabo un trabajo de esa naturaleza? Porque sería un aporte importantísimo para la República Dominicana.
Y para las propias visitas sorpresa, para la sostenibilidad, la justificación incluso ante sectores que son aquí escépticos a todo, incrédulos de todo, ¿no? Claro. No, y es muy importante porque no queremos ser soberbios, sabemos que hay muchas cosas en las que también podríamos mejorar. Entonces ese tipo de estudios son muy importantes para eso, para ver cuáles han sido nuestros aciertos y cuáles han sido nuestras debilidades para mejorarla. En esta ampliación que vamos a tener durante estos próximos 4 años, son muy importantes esos estudios. Está el del PNUD, que fue un estudio que abarcó una muestra de 50 proyectos. De ahí hemos sacado mucha información para mejorar. El PNUD hizo una cala, tomó ¿cuántos? 50 proyectos. De estos 298 proyectos. Correcto. Tomó 50 y a partir de esos 50 ha generado un estudio de impacto. estudio. Cuéntanos un poco de ese estudio. Bueno, parte de ese estudio fue el dato que le comenté ahorita de cuánto costó generar un empleo, salió de ese estudio. Dentro de ese estudio se ve que el porcentaje del impacto de la intervención fue, en promedio fue bueno y muy bueno. En algunos casos no estaba regular, de ahí aprendimos en esos casos, sobre todo donde estuvo regular fue en la parte agrícola, por la sequía. Ahí afectó mucho lo que fue los números del estudio, pero eso nos gusta porque es para mejorar. Claro. Ahí aplicamos medidas correctivas, al que no tenía sistema de riego, aplicamos sistema de riego, construimos pozos y corregimos esos errores que habíamos cometido. Tenemos otro estudio de una empresa privada que ya hicimos, que cogió una muestra de 25 proyectos, donde lo quisimos orientar hacia dónde estaba yendo la inversión. Ese estudio arrojó que cerca del 60% de los 3.300 millones invertidos está yendo a infraestructura y maquinarias, es decir, a valor agregado, a cosas que se van a quedar, que usualmente la ayuda del campo va a pagar mano de obra, a dinero que no se ve. Aquí estamos aportando en lo que ya son inversiones fijas, infraestructura, maquinaria, que agregan valor a la producción para procesarla, que para un centro de acopio, para almacenar y poder vender a mejores precios. De manera que esto es un trabajo que nosotros damos seguro que va a estar en el tiempo. Que si una asociación por causas personales o cualquier cosa desaparece, otra puede coger eso porque ya está ahí. Entonces, eso es algo que nos llena de satisfacción. Sí, y dime una cosa, a propósito de ese estudio del PNUD. Hay un intangible que se construye también en estos proyectos, algo que no se puede contar, pero que es igualmente tan importante como cualquier otro elemento que está ahí, o quizás más. Lo primero es algo en lo que ha insistido el presidente, contener la migración del campo hacia la ciudad. Número 1, contener la migración del campo hacia la ciudad. Empezar a crear en el campo las condiciones para que la gente pueda vivir a plenitud, desarrollar una vida a plenitud en el campo, libre de la miseria. Ese es un elemento importante, ¿no? Contener esa migración. ¿Ese estudio del PNUD por casualidad midió algo de eso? Midió dentro del punto de la perspectiva del campesino, de algunas encuestas que se aplicaron de cómo ellos veían su vida antes y después de la visita. Sí midió esa parte y fue muy positiva. Pero yo solo voy a medir con un ejemplo, que son de las cosas que a veces uno ve en el campo y le dicen a uno lo que está pasando realmente. Uno de los beneficiarios del proyecto de piña de Cotuí tiene un hijo que estudió ingeniería aquí en la capital y estaba trabajando en una constructora. Bueno, el hijo dejó el trabajo y se fue al campo a ayudar a su papá. Eso nos da un ejemplo de lo que está pasando. Claro. De ser ingeniero civil aquí en la capital, él se fue a ayudar a su papá en el campo con la piña. Su propia empresa. Correcto. Hay una migración inversa, no de ciudad, del campo hacia la ciudad como está ocurriendo, sino al revés, de la ciudad para el campo. Y de un profesional. Regreso. Y además de un profesional. O sea, que ahí la comunidad va ganando también en doble partida, por lo tanto. Pero hay otro intangible importante y me gustaría saber si también lo midió ese estudio o de alguna manera tuvo un acercamiento a eso, a esa realidad que se va construyendo, que es el conocimiento que les va quedando
a los propios protagonistas del proyecto, a los beneficiarios de cada uno de estos proyectos. O sea, les va quedando un conocimiento que lo aporta el FEDA, que lo aportan los técnicos, ellos mismos en esa interacción, que aprenden hasta contabilidad, porque muchos de ellos en su vida ni siquiera habían llevado algún tipo de contabilidad. Entonces, ¿hay algún dato de ese estudio del PNUD, alguna aproximación a ese otro intangible que se crea ahí, que es un know-how, como les dicen ustedes los especialistas, un conocimiento que se queda ahí, un experticio que se va creando, ¿no? Que de memoria que recuerde, porque es bien extenso el estudio, el resumen tiene 200 páginas, el resumen del estudio. No recuerdo que eso sea ya, que esté, pero sí le puedo responder la pregunta diciendo que sí tenemos muchos acuerdos de capacitación. En estos 4 años dimos 71 cursos en diferentes áreas, incluyendo gerencia y contabilidad, como usted dice, a 100 asociaciones. Importante que de 298 a 100. Pero nosotros buscamos que sean a productores seleccionados, que sirvan como multiplicador. Es decir, no se puede ver poco el número, son 2.400, 2.500 personas que hemos capacitado de forma directa, pero siempre a personas que puedan ser multiplicadores, que luego van al campo a explicar eso que aprendieron, a multiplicarlo allá. Hemos firmado acuerdos nuevos para estos próximos 4 años. Tenemos uno con la UAS, con la Universidad Autónoma, que ya empieza mañana el primer curso, va a ser de conejo el primer curso mañana. En la UAS, capacitación. Va a ser en un salón de entrenamiento que tenemos en el FEDA, pero ese va a ser el primer piloto para luego, es en el campo que damos la capacitación. Bien, claro, ese es un piloto para formar a los técnicos, para luego ir al campo a multiplicar ese curso. Tenemos acuerdo con la Universidad ISA de Santiago, con la Fundación Reservas, que usted la mencionó ahorita, y con el Infotep y con diversas otras organizaciones que nos ayudan a la parte de capacitación. Capacitación. O sea que estamos hablando de dos intangibles, de dos cosas que usted no las ve o no las toca o no las cuenta, pero que están ahí. Número 1, migración, contención de la migración, parar, frenar esa migración, que ha provocado una concentración brutal en las ciudades y por lo tanto una precarización, una precariedad de la vida de millares de seres humanos, de millones de dominicanos que vinieron a asentarse en la ciudad a partir de los años 60 y 70. Esa es la realidad y dio como resultado lo que tenemos hoy. Lo que tenemos hoy son ciudades macrocefálicas con una cabeza enorme, pero entonces los pies chiquiticos, que era lo que pasaba, decía alguien que graficaba este tema. Hay un tercer elemento que es también intangible. Tiene que ver también con la formación de conocimiento, de capacitación, de ese know-how, como le llaman ustedes a veces, o le llamaban, no sé, recuerdo haberlo escuchado bastante en algún momento. Aparte de esa migración que se contiene, de ese conocimiento que se va acumulando ahí en estas asociaciones del campo, hay un tercer elemento que es la asociatividad. La asociatividad, la promoción de la asociatividad. La de no te financio a ti, Eugenio, ni financio al gordito Ricardo que está ahí, o a Pedro que anda por allí, o al otro. No, yo financio a la asociación. Los financiados no son tú, ni yo, ni aquel, ni el otro, no son, es la asociación, y la asociación es la responsable de esto. ¿Es esto, no?, de lo que estamos hablando. Correcto. ¿Y el PNUD toca por algún lado en el estudio este tema? Correcto. Todos los financiamientos, uno de los requisitos es que sean asociativos, cooperativas y asociaciones. Y el PNUD lo toca desde el punto de vista de reconocer que sí son asociatividad y que dentro de la organización, porque muchas veces se crea una organización, se pone un listado de miembros, pero no está funcionando de manera asociativa. Entonces parte del PNUD es ese estudio, de que estas asociaciones realmente estén funcionando de forma asociativa, que se rijan por unos estatutos, que se reúnan, y sí fue un resultado positivo. Realmente se reúnen quincenal o mensual, hay decisiones que se toman de manera colectiva, y se hacen las asambleas anuales, se cambia la directiva, eso está funcionando.
Y inclusive Osmar Benítez de la YAD dijo hace unos meses en un discurso de que la cantidad de asociaciones y cooperativas que se han creado en estos 4 años ha sido más que la que se crearon en los últimos 20. Entonces, eso también le dice cómo hemos promovido la asociatividad dentro del campo a través de la visita sorpresa. En 4 años de visita sorpresa, es interesante ese dato que da Osmar Benítez de la Junta Agroempresarial Dominicana, la JAD o la YAD, que en 4 años se han creado 20 veces más, o no, se han creado más asociaciones que en los últimos 20. Correcto. O sea, en 4 años se crearon más asociaciones que en 20. Y cuando hablamos de asociaciones, desde luego estamos hablando de una variedad grande de asociaciones. Estamos hablando de cooperativas hasta asociaciones agrícolas y de regantes y de etcétera, etcétera, etcétera. O sea que esos son datos importantes. Asociatividad, capacitación, control de la emigración del campo hacia la ciudad, es decir, creación de cohesión social, por lo tanto, en el campo. Y desde luego, ya tú decías que ese estudio enfocó muy bien el aspecto de la creación de infraestructura. Infraestructura, es decir, unas instalaciones que se quedan ahí y que son para el uso de la comunidad. Hoy una asociación que no pueda, pues la otra puede. Entonces, bueno, ¿cómo se prepara una visita sorpresa? ¿Cómo se sigue con ella? ¿Cómo se llega hasta llegar a este punto? Porque ya se nos agotó el tiempo, pero bueno, yo no quiero que te vayas sin que nos explique brevemente ese proceso para que la gente entienda que aquí no hay absolutamente nada de improvisación. Perfecto. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Primero hay una solicitud que llega a nosotros las evaluamos, hacemos un estudio de prefactibilidad, yendo al campo con un equipo multidisciplinario de técnicos. Luego que ya demos una prefactibilidad que ya la consensuamos, la enviamos a lo que es una lista de posibles visitas, que se maneja de una forma bien discrecional para que sea lo más sorpresa posible. De ahí se elige todos los jueves, viernes a dónde se va a ir. Se va a la visita, el presidente va. Usualmente él aumenta lo que nosotros ya hicimos en la prefactibilidad. Si él ve 50 gente, le dice, vamos a hacerlo con 100 y vamos a duplicarlo. Ahí nosotros volvemos entonces a una visita de seguimiento, que usualmente son los miércoles. Reformulamos el proyecto. Y entonces ya eso pasa a lo que es el proceso legal de financiamiento, le desembolsamos el dinero y empieza entonces a las actividades del financiamiento hasta que ya están produciendo y pagando. Y el presidente a veces se la pone en China, ustedes, ¿verdad? Sí. Que han hecho la prefectibilidad, han ido a reunirse primero con la gente, quedamos en que eran 50, pero cuando él llega el domingo dice, no, 50 son pocos, deben ser 100 por lo menos. Entonces ya ustedes tienen que volver, como tú lo has explicado, ¿no? Correcto. Sí, porque la idea es ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Cuando él llega y ve, él es una persona muy sensible y lo aumenta. Y garantizar la eficacia de la inversión. Claro. Eso tienen que hacerlo ustedes también. O sea, está bien, no son 50, ahora son 100, pero ahora tenemos nosotros que emplearnos más a fondo, porque no es lo mismo llevar la contabilidad de 50 que de 100, o de una asociación que de 2 o de 3 que se involucraron en un mismo proyecto probablemente, ¿no? Hay muchos otros temas que se pueden sacar de toda esta data que nos ha traído Eugenio Geraldino, encargado de proyectos del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, FEDA, que ha estado con nosotros conversando y explicándonos, bueno, que a mayo de este año son 298 proyectos, óigalo bien, casi 300 proyectos financiados, que el monto que se les ha financiado a esos 298 proyectos, medido al peso, óigalo bien, 3.306.228.678 pesos, casi más de 3.300 millones, vamos a decirlo así en números
redondo, ¿verdad, Eugenio? Desembolsado 2.747 millones, restan por desembolsar 559 millones, estoy dando los números redondos, Los beneficiarios directos, 51.313 beneficiarios directos hasta mayo de este año. Indirectos, 4 veces más, 205.252 indirectos. O sea que si los sumamos los 51.000 directos, estamos hablando de 250 y casi 260.000 beneficiarios. Y empleos directos creados, 64.374. Empleos indirectos, poco más del doble, 147.944. El que venga atrás, que arree, ¿verdad? Como dice el refrán. El que quiera comprobar si esto es así o no, aquí está la data, porque además debe estar en internet. Ustedes tienen una página de internet, pero tú no nos hablaste de eso. Cuéntanos, sí, allá en la página de internet. En la página de internet pueden encontrar el listado de los financiamientos con el teléfono y la dirección, por si quieren ir a verlo. Es la cosa que vale la pena mostrarlo porque es un listado de lo más extenso, de lo más interesante. Aquí están los 298 proyectos. Aquí están, señores, los beneficiarios, sus asociaciones, el rubro, la región, la provincia, municipio, el tipo de beneficiario, cooperativa, junta, asociación, cantidad de beneficiarios, financiamiento, monto desembolsado, el pendiente, señores. Y aquí están hasta los teléfonos de la gente para que usted los llame si usted entiende que hay alguna duda que le debe ser aclarada. Entre a la página web en internet del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario o llame a Geraldino también, que él le va a decir dónde está cada una de esta gente. Geraldino, encargado de proyectos del FEDA, nosotros te agradecemos el que hayas estado aquí con nosotros, que nos hayas traído toda esta información y además que seguro que estás a la orden del que te quiera llamar allá. Claro, correcto. Muchas gracias también por tenernos nuevamente. Es un placer poderle explicar al pueblo lo que estamos haciendo para ayudar al campo. Bien, y el presidente sigue, bueno, de visita sorpresa en visita sorpresa todos los domingos, así que usted también le puede seguir por aquí, por el canal 4RD. No se mueva porque hay más contenido en Ojalá, y después estaremos en Ecomundo con el economista Lucas Vicente. Gracias, Eugenio, y gracias a ustedes por estar ahí con nosotros. No se mueva. Los campesinos vienen aquí a buscar lo que es la planta de cacao. A la vez de que a ellos les da beneficio, a nosotros también, ya que reforestamos el área. Gobierno de la República Dominicana, con la gente, para la gente.